La industria era el máximo generador de capital en el mundo, y el imperialismo era el motor de ese generador de riqueza. La globalización, cual aplanadora, allanaba el camino para la entrada de un nuevo siglo que prometía ser más conflictivo que el que se terminaba. Ante tal situación, varias naciones vieron la unificación o la alianza como una salida ante un posible conflicto, producto de la globalización. ¿Quieres saber más? Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. Tema: la consolidación de los estados nacionales. Aprendizaje esperado o propósito: comprender el proceso de consolidación de los estados nacionales en Europa y su relación con los procesos de unificación y de disolución. Los estados nacionales modernos se consolidaron en los siglos XIX y XX. Sin embargo, muchas de sus características se delinearon en los siglos anteriores, cuando el mando político estaba centralizado en los monarcas, que gobernaban grandes reinos, como en Francia, España, Rusia o Inglaterra, donde el gobierno monárquico estaba limitado por un parlamento. Los reyes buscaban ser reconocidos como la máxima autoridad de sus dominios. Para ello, formaron ejércitos con el apoyo de los burgueses de las ciudades y forjaron alianzas con los nobles de las regiones bajo su poder. Además, intensificaron la recaudación de impuestos para tener recursos económicos. Así, los monarcas europeos consolidaron sus territorios que luego se convirtieron en estados nacionales. Llamamos Estado Nacional a la organización política y el conjunto de órganos de gobierno, que es soberano e independiente y dirige la vida de la población en un territorio determinado. Las monarquías europeas y sus habitantes fueron adquiriendo las características de naciones y comenzaron a identificarse cada vez más como comunidades independientes y diferenciadas por fuertes sentimientos de pertenencia a su territorio, a su población, a su cultura. Así, identificamos el concepto de nación. Se refiere al conjunto de habitantes de un territorio, regidos por el mismo gobierno y que por lo general comparten un sentido de identidad común, historia, lengua, vida política y sistema económico. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, el movimiento filosófico de la Ilustración promovió la idea de que el origen del poder de los estados está en las comunidades que lo conforman. Las ideas ilustradas dieron cavidad al nacimiento del Estado Nacional, donde el poder proviene de un grupo de personas que comparten una identidad común. Los estados nacionales a menudo se consolidaron intentando promover costumbres, tradiciones y valores uniformes que diluyeran las diferencias e identidades regionales. Sin embargo, la mayor parte de los territorios del mundo están habitados por grupos de distintas culturas. Hoy reconocemos que los pueblos de la mayoría de las naciones son muy diversos. En nuestro país, por ejemplo, durante mucho tiempo se promovió la idea de que éramos una nación mestiza y homogénea, pero México es un país pluricultural, conformado por diversas etnias y culturas. Los estados nacionales buscaron tomar responsabilidades que pertenecían a la nobleza o a las corporaciones como la Iglesia. Para ello, promulgaron constituciones y códigos de leyes que buscaban regular el ejercicio del poder y la vida de sus habitantes. Además, crearon burocracias, es decir, grupos de funcionarios especializados para recaudar impuestos,
administrar los bienes públicos o registrar a la población, entre otras tareas. Francia y Estados Unidos de América surgieron como repúblicas donde se pretendía hacer realidad el ideal de un Estado que estableciera la voluntad del pueblo. En esos gobiernos, sectores de la sociedad que no habían tenido los privilegios de la nobleza o clero adquirieron la categoría de ciudadanos. En los nuevos estados nacionales, los ciudadanos tenían la obligación de obedecer las leyes, pero también adquirían el derecho de ser tratados con igualdad ante la ley. Esto quiere decir que las leyes comenzaron a ser las mismas para todas las personas. También obtuvieron el derecho de opinar con libertad e influir en los asuntos del Estado por medio de la elección de sus representantes. En un principio, solamente a los hombres de cierta posición económica se les reconoció plenamente como ciudadanos. En el transcurso del siglo XIX, gracias a diversas luchas sociales, otros sectores de la población fueron conquistando la ciudadanía plena, con todos sus derechos. Las últimas en adquirirlas fueron las mujeres. A mediados del siglo XIX, existían en Europa 3 grandes imperios multinacionales: el austrohúngaro, el ruso y el otomano. Su población tenía distintos orígenes étnicos y culturales, y por ello se les considera estados multinacionales. En estos imperios habitaban cristianos, ortodoxos, judíos, católicos y musulmanes. El imperio austrohúngaro tenía bastantes sectores de población con filiación protestante. En estos imperios surgieron movimientos nacionalistas, ya que la identidad y las características de los individuos de cada nación, como su historia común, lengua, costumbres, tradiciones y religión, les daban un sentimiento de pertenencia a su nación y no a todo el imperio. El imperio austrohúngaro se extendía en los actuales Austria, Hungría, Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, norte de Italia y sur de Alemania. Logró conservar su carácter de principal potencia de Europa Central hasta la década de 1870. Hasta que los estados alemanes se unificaron entre sí, tuvo un territorio más amplio que el de austrohúngaro. Ocupaba la región más extensa de Europa Oriental. Los zares gobernaban este imperio de manera absolutista y comenzó tarde su proceso de industrialización. En la segunda mitad del siglo XIX, el imperio ruso decayó considerablemente. El zar Alejandro II impulsó una reforma agraria que liberó a los campesinos de su calidad de siervos. Sin embargo, continuaron abrumados por la miseria, por lo que establecieron una larga lucha contra el régimen zarista, que fue reprimida por su sucesor, Alejandro III. A finales de ese siglo, Rusia inició su proceso de industrialización. A pesar de ello, el imperio ruso comenzó en el siglo XX atrasado en la comparación con otras potencias de Europa y debilitado por sus enfrentamientos bélicos con Japón, que en 1905 le hizo perder territorios en el norte de China. Por su parte, el imperio otomano alcanzó su mayor esplendor en los siglos XVI y XVII, pues abarcaba Medio Oriente, sureste de Europa, norte de África, Mar Negro y gran parte del Mediterráneo. Sin embargo, a mediados del siglo XIX perdió mucho territorio. En 1830, Grecia se independizó del Imperio Otomano con el apoyo de los ingleses y los rusos, quienes también apoyaron a los pueblos balcánicos de Serbia, Montenegro, Bulgaria y Rumania a independizarse de los turcos en 1878. Algunos territorios de Italia y Alemania todavía pertenecían al Imperio Austrohúngaro a mediados del siglo XIX. Ambas regiones estaban divididas en pequeños estados que compartían lengua y tradiciones y giraban económicamente alrededor de un estado más influyente. En Italia se agrupaban alrededor del reino de Cerdeña y Piamonte, mientras que los estados alemanes estaban bajo el mando de Prusia. A mediados del siglo XIX, el rey de Cerdeña y Piamonte, Víctor Manuel II, buscó industrializar la región norte de Italia,
Para hacerlo, era necesario liberarla del control austriaco, así que el reino Piamonte se apoderó de Lombardía, debido a la ayuda que Víctor Manuel II recibió del emperador francés Napoleón III en su lucha contra Austria. En ese momento, varios grupos nacionalistas revolucionarios luchaban por la unificación de Italia. Uno de los más importantes fue el de los Camisas Rojas, que se apoderó de Sicilia y Nápoles, para después unificarse con Piamonte. Todo esto llevó a que Víctor Manuel II se proclamara rey de Italia en 1861 y poco tiempo después logró hacerse de Veneto. En la región solo quedaba Roma como estado independiente gobernado por el Papa. Finalmente, una década después, los soldados de Víctor Manuel II tomaron Roma, la cual fue declarada capital de la Italia unificada. La unificación de los estados alemanes fue promovida por Prusia, el más poderoso de ellos, a mediados del siglo XIX. Además de un estado, Prusia era un reino, y su monarca, Guillermo I, promovió la industrialización de la región, que contaba con yacimientos de carbón y hierro. La unión de los estados alemanes fue planeada y liderada por el primer ministro Otto von Bismarck, y se logró gracias al fortalecimiento de su ejército. Bismarck entró en una guerra contra Dinamarca para apoderarse de algunos ducados alemanes que se encontraban en ese territorio. Un par de años más tarde, extendió las fronteras del reino a luchar contra Austria, y después le arrebató a Francia los territorios de Alsacia y Lorena. Guillermo I fue nombrado Kaiser, o emperador del Estado alemán, de 1871. La Alemania unificada fue dirigida con habilidad y mano dura por Bismarck, conocido como el Canciller de Hierro. Su política influyó para que esta nación se convirtiera en una de las potencias industriales y militares más poderosas de Europa durante los años que siguieron. Las potencias económicas se transformaban poco a poco en potencias militares, y la industria bélica se había vuelto una prioridad, al igual que la necesidad de hacerse de más territorios, colonias y protectorados. Pero, ¿por qué? Eso lo descubriremos en el próximo video. Actividad. Agrega las fechas vistas en este video a tu línea de tiempo. Recuerda que debes continuar con la línea, no hacer una nueva. Conjuntamente con tu apunte, elabora 3 mapas geográficos, uno de los imperios multinacionales, otro de la unificación de Italia y otro de la unificación de Alemania. Puedes usar tu libro de texto o páginas de internet, pero recuerda que tú debes elaborarlos. Recuerda que tu apunte no debe ser una transcripción del audio del video. Por último, la respuesta a la pregunta del video pasado y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue: ¿quién formuló la frase "América para los americanos"? Si bien esta frase es atribuida al presidente norteamericano James Monroe, de hecho es obra de John Quincy Adams, quien incluyó esta doctrina en un documento llamado El Destino Manifiesto, la cual, entre otras cosas, manifestaba que los Estados Unidos tenían por derecho divino a acceder al mar por ambas costas. La frase "América para los americanos", sin embargo, tenía un doble sentido, ya que se refiere a todo el continente americano para sus habitantes. También se refiere a que los estadounidenses, quienes no se autonombraban así, sino americanos, son los únicos poseedores del territorio continental, lo cual se manifiesta en la política intervencionista de nuestros vecinos del norte. Años después de que se diera a conocer en el Destino Manifiesto, James Monroe la dio a conocer nuevamente ante el Congreso de 1823 y fue conocida a partir de entonces como la Doctrina Monroe. La pregunta de esta ocasión es: ¿de dónde proviene y qué significa la palabra Kaiser?
Esperamos que este video te haya gustado y si es así, dale pulgar arriba. Con eso nos ayudas a que nuestro contenido llegue a más personas y nos apoyas para seguir creando contenido. También te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente. Nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.